Desde 2010, todos los miembros del Regnum Christi hemos tenido la posibilidad de ir a fondo para renovar el don de Dios que hemos recibido y así recorrer el camino de renovación que nos pidió la Iglesia y que necesitábamos. Este vídeo busca explicar el punto de encuentro al que hemos llegado. Lograr un punto de encuentro no era algo asegurado. Hemos experimentado dificultades, frustraciones y desacuerdos, pero se ha mantenido firme el deseo de encontrar un punto en el que cupiésemos todos y desde donde pudiésemos organizarnos para desplegar nuestro carisma y misión común, fortaleciendo cada vocación. La configuración canónica y el estatuto al cual hemos llegado no ha sido la realización de un sueño de nadie, es fruto de un discernimiento entre todos, escuchando a la Iglesia de la que formamos parte y pidiendo luz al Espíritu Santo. El punto de encuentro consta de 11 aspectos que se han ido madurando a lo largo de todo este camino. Se ha usado el símbolo de una pecera para representar al Regnum Christi, que durante estos años se ha ido llenando de la experiencia del amor misericordioso del Señor. Un Regnum Christi que, con la entrega y correspondencia de cada uno de nosotros, representado por el vaso de agua, está llamado a desbordarse, está llamado a ser un Regnum Christi en salida. Está buenísimo. No, a lo mejor no punto de encuentro, pero punto de salida, diría yo. Es que el carisma es donde nacemos todos, en el Regnum Christi. Entonces, de ahí empezamos, de ahí salimos, desde ahí pues encontramos la dirección hacia adelante. Y entonces eso no es una dificultad encontrar el punto en común, porque ese es el lugar de nacimiento, diría yo, es el carisma que tenemos en común. Creo que ha sido un camino con altos y bajos y momentos quizás donde era más fácil o momentos donde se ha vuelto más complicado. Yo hace 20 años que estoy en el movimiento y siempre, desde que empecé, trabajé con consagradas y los padres eran como algo lejano que aparecían para confesarnos y nada más. Yo creo que he tenido más contacto con legionarios en los últimos 3 años que lo que he tenido en toda mi vida. Y de golpe, a raíz de todo este proceso, se empezó a trabajar más en conjunto y uno ve la riqueza que cada rama tiene para aportar sin perder lo propio y también con ese espíritu Regnum Christi que se palpa y se ve. Es decir, creo que hay un punto de unión en la misión y en el trabajo y creo que nos enriquecemos mucho trabajando todos juntos. Caminamos todos juntos, pero juntos. Tenemos que estar juntos. Bien. En Regnum Christi, los miembros del Regnum Christi, nos hacemos testigos de esa llamada universal al apostolado y testigos de que esta llamada es una buena nueva, es una noticia evangélica, es una noticia de alegría que habla del amor de Dios por cada persona. Eso lo compartimos todos los miembros del Regnum Christi y cada uno lo vive desde luego según su vocación específica y luego también según su misión. Si estamos convencidos de que hay un carisma, entonces Él nos lo tiene que no solamente revelar, sino que tiene que hacer que todos nos amasemos en torno a este carisma, pero muy importante, respetando las diferencias, que cada uno aporte este carisma, porque lo rico de un carisma en la Iglesia es que no lo detenta una sola persona, en este caso tampoco una sola entidad jurídica, sino todas las entidades jurídicas y dentro de ellas cada persona que aporta también la vivencia del carisma dentro de esta misión común. Y cuando uno lo ve desde el Espíritu Santo, entonces uno lo ve con esa esperanza, esa fuerza y ese fuego que solo Dios nos puede transmitir. Sin Dios esto es imposible, pero con Dios no solamente es posible, sino que es ya una garantía porque estamos confiados en su gracia.
Bueno, la corresponsabilidad del carisma hay que entenderla desde la misma naturaleza del movimiento, ¿verdad? El movimiento es una realidad espiritual formada por personas convocadas por Dios a vivir una misma vocación y una misma misión, ¿verdad? Entonces, esta realidad grande de personas convocadas tiene un carisma originario, ¿no? Ellos se sienten llamados, convocados, vocación común, con un carisma originario del cual beben, ¿verdad? Y esa es la razón, finalmente, última y primigenia de la corresponsabilidad en el carisma. Entonces, la Iglesia, cuando aprueba los carismas, ¿verdad?, que es la que los aprueba, los que los valida y ratifica, pues se los entrega a los destinatarios de ese carisma, les dice, sí, este carisma es bueno, es santo, es bueno para ti, es bueno para la Iglesia, sobre todo, y se lo da, y se lo entrega, y le dice, ahora tú eres responsable. Los carismas generan responsabilidad. Y la Iglesia, en un documento que se llama Mutua Relaciones, hablando de este tema, explica 4 verbos de cómo ser responsables de este carisma, ¿no? Y el primero dice vivir el carisma. El carisma, la primera expresión de ser responsable es vivirlo, encarnarlo en tu propia vida, ¿no? La segunda es custodiarlo, y custodiarlo es cuidarlo, porque no es tuyo. Dios te lo da, la Iglesia por mediación te lo entrega, y ahora tú tienes que custodiarlo. Es un don, es algo precioso, ¿no? El tercer aspecto es desarrollarlo, profundizarlo, ¿no?, a la luz del magisterio, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque el carisma es dinámico, no se agota y viene de Dios, y por lo tanto siempre podemos comprender ese misterio de Él que Dios da de Él mismo para comprenderlo mejor. Y el último es desarrollarlo, ¿verdad? Y desarrollarlo en clave de fidelidad creativa, fidelidad a algo perenne que Dios dio y que no cambia con el tiempo, ¿verdad? Porque las cosas de Dios son eternas, y creativas al mismo tiempo. Eso es Dios, ¿no? Que permite que se enfrenten los nuevos retos de los nuevos tiempos de modo siempre nuevo. Por esos 4 verbos somos todos corresponsables del carisma. La responsabilidad del carisma, así. Bueno, yo creo que una cosa es la responsabilidad que todos tenemos en la cuestión del carisma, y otra cosa muy distinta es la responsabilidad que tenemos en la organización del Regnum Christi. Lo primero que creo que hay que hacer es distinguir entre las dos cosas, ¿no? Porque es evidente que un director general pues tiene mayor responsabilidad, o un administrador que tiene los bienes, pero la responsabilidad del carisma, en cambio, es una cuestión de hacer vida el don de Dios. Y hacer vida el don de Dios pues puede ser desde la portería de esta casa, o puede ser desde una gira del Regnum Christi en algún país de fundación, o puede ser en una organización muy grande que lleva muchos años una obra de apostolado, pero lo importante es que cada uno de los miembros de la rama que sea comprenda desde la oración el don de Dios, lo viva y lo comparta. Y en ese sentido, cualquier miembro de cualquier rama tiene la misma responsabilidad. Para mí, pues corresponsabilidad es que juntos cuidamos el carisma, ¿no? Juntos somos responsables, y lo que yo cuido, pues tú también me complementas al cuidarlo, ¿no? Y lo que yo no puedo cuidar, el otro lo sabe cuidar mejor que yo. Y por eso yo creo que uno de los puntos de encuentros justo en ese tema de la corresponsabilidad del carisma es nuestras limitaciones humanas. El padre Irlanda hacía una reflexión muy bonita en su homilía, en la que nos decía que cuando vemos debilidad en el otro, la tentación es pensar que no hay nada que hacer, o que no se puede hacer nada, ¿no? Y más bien la invitación de Dios creo que es preguntarnos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar al otro, y qué puede hacer el otro para ayudarme a mí cuando hay una debilidad en mí? Y creo que eso es un punto de encuentro que a mí me da mucha paz en este tema, porque de eso se trata la corresponsabilidad, de complementarnos, ¿no? Y que podamos decir, como decía San Pedro, que ponemos nuestros dones al servicio de los demás como buenos administradores. Entonces, creo que ese a nivel pues espiritual es y también llevado a la vida real es un punto de encuentro en esa corresponsabilidad.
creo yo en que el carisma no lo recibe una persona. No hay alguien que pueda decir yo soy el dueño del carisma y soy el único que puede definir qué es lo carismático y qué es lo que Dios quiere para esto, ¿no? Sino que Dios, al llamarnos al movimiento, nos entrega el carisma a todos. No es verdad que tuvo un instrumento en la fundación y lo que sea, pero todos los que formamos parte del movimiento Regnum Christi, pues de alguna manera somos dueños del carisma. Luego soy responsable de aportar al carisma lo que Dios quiere transmitir a través de mí, y soy responsable de cuidar el carisma. Entonces no hay nadie en el movimiento que pueda decir esto a mí no me toca, la parte carismática que la vean los padres o que la vean los consagradas o los consagrados o esta parte de los laicos. Es que todos tenemos algo que aportar porque Dios nos habla a través de todos, y el carisma no es una cuestión estática en el tiempo, sino que a lo largo del tiempo va creciendo, va madurando, se va desarrollando, se va adaptando a tiempos y lugares, y por eso todos tenemos una responsabilidad clara, ¿no? Somos corresponsables en la custodia del patrimonio carismático y en el desarrollo del patrimonio carismático del movimiento. La Legión fue la primera expresión del carisma que surge en el tiempo, pero después Dios va haciendo germinar y madurar las otras vocaciones, y eso ha hecho, por así decir, el jardín pues mucho más bello, mucho más hermoso. Vamos experimentando la complementariedad, ¿no? La belleza de caminar juntos como hermanos, como hermanas, de cada uno aportar su especificidad, su riqueza, y pues creo que también eso es parte del don de Dios, ¿no? Los laicos más en el mundo, ¿no? Los laicos consagrados, las consagradas, los legionarios como religiosos, pero a fin de cuentas todos queriendo y buscando lo mismo. Bueno, yo creo que durante muchísimos años todos los miembros del Regnum Christi de todas las vocaciones nos hemos vivido, ¿no? De hecho, como parte del Regnum Christi, sin reflexionar en de qué manera lo éramos. Lo que nos ha sucedido en los últimos años es que hemos tenido que reflexionar sobre lo que ya éramos. Y creo que a la hora de hacer esta reflexión ha sido para nosotros como un motivo de alegría, ¿no? El ir encontrando que cada uno, ¿no? En sus propias reflexiones como rama, hemos ido llegando a esta misma conclusión. Y especialmente importante creo que para nosotros ha sido el que, ¿no? Cuando en el 2013, al término de su capítulo, la Legión de Cristo nos ha dicho esto ¿no? Que usted acaba de comentar con tanta claridad, ¿no? Nosotros somos, ¿no? Parte del Regnum Christi, no nos concebimos sin el Regnum Christi, y efectivamente en lo personal siempre lo viví así, y como rama yo creo que también siempre lo hemos entendido así, pero ahora nos estamos dando cuenta y nos alegra eso, ver que llegamos a un punto de encuentro desde los diferentes órganos de gobierno o reflexiones de cada rama. Creo que en los últimos años la Legión ha ido verbalizando, conceptualizando de manera explícita algo que siempre ha vivido, que es parte del Regnum Christi, que el Regnum Christi es parte de ella. En el 2014 pues fue una alegría muy grande ver que en el comunicado pues se dijese con tanta claridad: somos Regnum Christi y no nos entendemos fuera del Regnum Christi. Y después de estos 4 años de trabajo juntos en las direcciones territoriales, en los gobiernos locales, en las obras, con una mirada un poco distinta, trabajando los borradores, el estatuto y todo lo demás, el que en abril nuevamente el capítulo de la Legión, con unos padres capitulares un poco distintos a los del 2014, volviese a decir lo mismo: sí, somos parte del Regnum Christi, pues es un motivo de mucha alegría, de mucha esperanza,
para todo el movimiento, porque la Legión sin duda pues es una parte muy importante del Regnum Christi y todos queremos estar juntos. Entonces, ciertamente hay que seguir avanzando, hay cosas que todavía tenemos que profundizar, o que la misma Legión tiene que profundizar en ese entendimiento, esa autoconciencia de ser Regnum Christi, pero creo que vamos por el camino correcto. So the legionaries in themselves are a wonderful unity, a body of people who have in themselves a strong and vibrant community. Now they are an inseparable part of the Regnum Christi, thanks to the statutes which are being now finalized. And so yes, they're now part of the Regnum Christi legally. But the question is, it needs to be lived. So it's not enough that they are part of it legally, but they need to know how to live it so that it becomes one body in reality, in Christ. And that's an adventure. It's something that I personally am looking forward to. I see it's already happening, but it's going to develop with a lot of surprises, beautiful surprises, and that's our future. Es un punto que ayuda mucho para el encuentro, en cuanto que esta vocación, que es una vocación extraña, es poco conocida, no solamente en el caso del Regnum Christi, sino en general en la Iglesia, la vocación laical consagrada, y sobre todo en hombres, es difícil de entender. Y hasta ahora, pues fuera de los que lo hemos recibido, que lo tenemos muy claro, o sea, ese llamado específico dentro del Regnum Christi, quien lo ha recibido, pues lo entiende con bastante claridad y sobre todo tiene una certeza. Pero para quien no lo ha recibido, y yo entiendo que sobre todo en esta etapa que hemos vivido, puede ser incluso hasta dudoso, ¿no? ¿Será que realmente existe esa vocación? ¿Será que irá a pasar con esta vocación? ¿O a qué nivel está este llamado, ¿no? Entonces creo que el hecho de que la Iglesia pues, nos dé este reconocimiento como Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Pontificio ayuda a que entendamos que es como una ratificación que es real y que es verdadera, y por lo tanto creo que esto es importante. No es algo que afecte solamente a la rama en cuestión, a los consagrados, sino que es propiedad del Regnum Christi. Es una vocación dentro del Regnum Christi, y que también tiene que iniciar un punto de reflexión para el mismo Regnum Christi. ¿Qué hacemos con esta vocación? Es decir, no solamente es responsabilidad de los consagrados, sino que yo como Regnum Christi he recibido de la Iglesia este don, este reconocimiento, este nacimiento de esta Sociedad de Vida Apostólica. ¿Qué hago con ella, ¿no? Es decir, es responsabilidad de todos. Cómo la promuevo, cómo la integro al trabajo de Regnum Christi, cómo forma parte de la vida de Regnum Christi, ¿no? No solamente en cuanto a representar a los consagrados presentes en un país, ¿no? Sino decir, bueno, el carisma Regnum Christi sin esta parte no está completo. ¿Cómo puedo yo integrar esto a la vida de Regnum Christi en la medida de las posibilidades, ¿no? Entonces yo veo pues ese punto. Por otro lado, también creo que nos ayuda primero a nosotros mismos el que exista ya pues esta claridad en la figura canónica para las consagradas, para los consagrados. Los legionarios ya la tenían desde hace tiempo, y ahora como federación también para el Regnum Christi, el profundizar en la identidad de cada uno, y probablemente antes estaba un poco más difuso, y este ejercicio nos ha ayudado a encontrar qué es lo específico y que no se puede reducir a tareas, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que realiza esta rama o esta rama en el Regnum Christi? Sino que es una aportación carismática. Nosotros nos hemos tenido que cuestionar profundamente, pero también tenemos que cuestionarnos los demás para poder valorar, y en la medida que nos valoremos y que entendamos qué es lo que realmente aportamos, pues entonces podremos realmente entretejer una vivencia del carisma y una aportación apostólica muy rica. Sí, creo que aunque haya la autonomía para la comunión,
vamos a sumando, se dice sumando los puntos, o sea, las vocaciones de cada quien, de cada uno de las ramas con los laicos, y la autonomía de las ramas nos trae la especificidad de su vocación, que es muy, muy, muy particular y especial para el Reino Christi, y cuando están ahí, cuando estamos juntos, ahí tenemos la comunión. Vamos, estamos aquí, ya hemos subido mucho, ya estamos aquí. Un poco el punto de encuentro, yo lo encuentro en el plan de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque viendo la historia y desde que a mí me tocó estar involucrado, pues hubo un momento difícil, yo diría duro, creo que fue el 2012, cuando el delegado pues le dio autonomía a las ramas. Y quizás en ese momento no lo entendimos del todo, ¿no? Necesitamos tiempo para asimilarlo, para poder ver pues qué es lo que Dios quería. Y a mí personalmente me emocionó mucho el día de la misa con Monseñor Carvalho. ¿Por qué? Porque era como cristalizaron algo que el cardenal de Paulis nos había pues dicho y nos había llevado a ello de la mano de la Iglesia, hasta llegar a ese momento que se cristaliza en poder tener esas dos ramas de sociedades de vida apostólica autónomas en su vida interna. Hay momentos en los que uno, no sé, a mí me tocó en Estados Unidos, luego me tocó más adelante como director territorial, pues uno decía, es que ellos deben de tener una autonomía, hay muchas cosas que ellos tienen que decidir y ellas tienen que decidir. Entonces un momento así, pues uno nada más lo puede entender, y yo creo que desde Dios, es que Dios tiene un plan. Ese plan lo hemos ido caminando, ha habido, pues como en todo camino, ¿verdad? Valles serenos, tranquilos, pero luego hay que subir la montaña, no se ve la cima y luego llega uno a la cima y entiende un poquito más, pero luego se da uno cuenta que hay otra cima y esa es la que hay que ir caminando. Entonces yo creo que es desde ahí desde donde hay que verlo. ¿Tenemos todo claro ahora? Pues no lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque hay que seguir caminando, ¿no? Y ahora, aunque ya cada uno tiene esa autonomía de su propia rama, también hay que ver, pues siendo diversos, cómo armonizamos esa unidad, ¿no? Esa unidad también la quiere Dios. Esa unidad es la que hemos estado trabajando. Esa unidad yo creo que es la que va a reflejar, a lo mejor de modo imperfecto todavía, porque hay que seguir caminando, lo que los estatutos pues van a decirnos y lo que hemos estado trabajando en estos días. Entonces yo creo que Dios tiene un plan, aunque no lo veamos todo claro pues en todo momento. La lectura de mañana, por ejemplo, nos habla de ese velo, ¿no? Es un velo que pues que Dios nos ayuda a quitar para poder ver también con mayor claridad, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo desde el plan de Dios. Bueno, la autonomía de las ramas para nosotras ha sido primero un descubrimiento y luego ha sido pues una confirmación de que la Iglesia no se equivoca y que como madre va eligiendo lo mejor para nosotros. En un principio ni lo considerábamos. Para nosotros era lo más normal nuestra situación personal como rama y no pensábamos nunca que fuéramos a necesitar una autonomía. Fuimos, gracias a esta oportunidad, cuando el cardenal nos dijo que era necesario, nos dio la oportunidad de empezar como un recorrido de nuestra propia identidad, de entender el valor de la autonomía, y fue un camino que nos ayudó a ir profundizando en verdades tan profundas que nos llevó como a reconocer lo que somos, que lo dábamos muy por supuesto, pero no habíamos llegado todavía a ver la riqueza y la grandeza que hay detrás de una rama consagrada, con la autonomía y con todo lo que conlleva la autonomía para una rama consagrada. Entonces,
¿Qué hemos aprendido? Pues entre muchas cosas, cuando un ser humano, una persona, tiene clara su propia identidad y la tiene asimilada y la tiene bien asentada en su interior, es capaz de darse con mucho más profundidad y con mucho más libertad. Sabe quién es y sabe qué puede aportar. Y eso nos ha pasado a nosotras. Después de haber hecho esta reflexión hermosa, porque nos estábamos dando cuenta lo claro que teníamos el carisma dentro de nosotras, en la medida que lo íbamos como interiorizando, hemos podido entender cuál es nuestra identidad, quiénes somos y qué podemos aportar al Regnum Christi. Creo que esta es la mayor aportación de tener una autonomía de rama. Y por otra parte luego está ya la riqueza práctica de poder tener un gobierno personal, un gobierno que nos identificamos plenamente con quienes nos están realmente dirigiendo, porque son parte de nosotros. El cardenal, me acuerdo que nos decía en un principio, pero ¿cómo pueden dirigirles una institución diferente a la de ustedes? Y nosotros decíamos, pues porque así ha sido siempre. Bueno, ahora reconocemos la grandeza, la belleza, la verdad que hay cuando tú te sientes dirigida, te sabes dirigida por quien lo vive en primera persona, porque es parte de lo que tú eres. Y eso, y cuando hay una identificación perfecta con esa identidad. Y nada, o sea, yo creo que estos son los elementos que en este momento así rápidamente se me ocurren de que la importancia que tiene la identidad de la autonomía de la rama. Nos ha dado como una mayoría de edad, como una conciencia de ser, de desear una elección canónica, que ahora ya tenemos, gracias a Dios, de buscarla, porque hemos visto que una persona cuando llega a la mayoría de edad necesita tener autonomía, poder tomar decisiones, poder llevar la vida en primera persona, tu vida personal en primera persona, no depender de otros. Y esto, lejos de ser, como algunas personas han podido malinterpretar tristemente también por ignorancia, por no haberlo explicado bien, que era como una independencia, lejos de ser independencia, la autonomía ha sido una mayor integración con el Regnum Christi. Entonces, creo que eso es lo que puedo decir en este momento de nuestra autonomía. El hecho de que ya tener esa configuración canónica significa que las consagradas del Regnum Christi, junto con sus hermanos, los laicos consagrados del Regnum Christi, somos un ente. Entonces siento que llegamos a la mesa de diálogo con los legionarios, también nuestros hermanos legionarios de Cristo, como adultos, todos sentando alrededor de la misma mesa, pudiendo hablar sí, como miembros adultos de una misma familia. ¿Por qué Sociedad de Vida Apostólica? Porque al final vimos que la figura que más a su momento, a este momento, nos podía representar delante del derecho canónico sería una federación. Y sería importante que fuera bajo el dicasterio de los institutos de vida consagrada Sociedad de Vida Apostólica, donde a su vez ya eran los responsables por la congregación de la Legión de Cristo. Entonces, para que estuvieran todos nosotros bajo un mismo dicasterio como Regnum Christi, sería importante entonces que se hicieran Sociedad de Vida Apostólica. Ha sido un camino que hemos seguido todos dentro del movimiento. Justamente las consagradas reciben la noticia de la aprobación cuando van a empezar un año jubilar por ser los 50 años de la vida consagrada femenina en el Regnum Christi. Los hombres empezamos un poquito más tarde y de alguna forma pues es el crecimiento, el desarrollo del movimiento y es un momento en el que pues, la Iglesia también reconoce
pues la realidad de la vida consagrada. No es que no existía, de hecho, estaba aprobada de distintas formas en distintos momentos. Lo último fue en el 2013, después de las primeras asambleas ya con gobiernos propios, la aprobación también del delegado pontificio de los estatutos. Era una realidad de hecho que fue teniendo distintas formas de reconocimiento y que llega un momento también de más madurez en el proceso propio y del conjunto también, en el cual pues la Iglesia da ese reconocimiento particular, ¿no? Y de alguna forma, pues, ya lo hemos dicho en distintas formas, distintos momentos, para nosotros es importante también porque permite dar ese siguiente paso dentro del Regnum Christi, de poder configurarnos como una federación, que es el camino que hemos visto como el mejor camino posible ahora mismo para consolidar el Regnum Christi como una federación, con la federación de las 3 ramas consagradas, y para lograr eso, pues uno de los pasos fue el constituirnos como sociedades de vida apostólica. Entonces, pues es un regalo de Dios, un paso más en este camino en el que Dios nos ha metido a todos y que quiere algo grande a través del Regnum Christi, para el bien de la Iglesia y de muchas personas. Que siga desbordando. Bueno, para mí como legionario es un motivo de una gran alegría, ¿no? Porque, no solo porque para constituir una federación bajo el dicasterio de las sociedades de vida apostólica y vida consagrada era necesaria la constitución de entes jurídicos que fueran a la par o interlocutores con una congregación religiosa. Eso es un fenómeno jurídico que posibilita una federación ulterior. Ya en sí mismo es un bien. Pero la alegría es porque tanto consagrados como consagradas llegan al fin de un íter, de un camino que ha tenido diversas vicisitudes y que les da un reconocimiento jurídico estable. Por lo tanto, va a ser para ellos un inicio de un florecimiento de diversos niveles, sobre todo yo creo espiritual, apostólico, identitario, y obviamente eso ayudará mucho a la constitución de una federación que sea fuerte, unida en una misión común al servicio de la Iglesia, y por lo tanto todos podamos servir a los hombres, dándoles aquellos que tenemos de más preciado, que es nuestro deseo de que conozcan, amen, y sigan a Jesucristo en su deseo de llevarnos al cielo a todos. La intención que nosotros teníamos, creo todas las ramas, era que pudieran participar en todas las instancias y que pudieran hacerlo pues con voto consultivo, con voto deliberativo, dependiendo del tipo de decisiones dentro de la federación, dentro del Regnum Christi. Me parece que es un punto de encuentro maravilloso porque tenemos un solo carisma que se vive por las distintas vocaciones, y el hecho de tener a los laicos en los órganos de gobierno es realmente una gran ayuda para el gobierno, porque definitivamente el movimiento Regnum Christi existe para evangelizar, para llevar el reino de Cristo en la sociedad, y los laicos tienen una misión muy particular de llevar esto a sus realidades temporales de todos los días, y el tenerlos ahí con los legionarios, con los consagrados, con las consagradas, nos aporta una gran riqueza. Incluso ahora en la asamblea yo lo he visto, ¿no? El gran interés que tenemos todos de escucharlos a ellos, y cuánto vale la consulta y la escucha y el interés por saber qué piensan ellos, incluso en las votaciones en las que ellos no tenían voto deliberativo. Yo personalmente varias veces cambié mi opinión después de ver lo que los laicos votaban, porque estoy convencida de que el Regnum Christi es un don para todos y a través de ellos el Espíritu Santo nos habla. Entonces, a mí la verdad me parece que hemos llegado a un punto satisfactorio en la participación de los laicos, porque realmente cuando usted ve los textos,
los laicos deben de ser consultados en todo lo que atañe a la vida y a la misión del Regnum Christi. Lo único que se ha reservado un poco es cosas que pertenecen más directamente a la vida de las ramas, y se entiende que pues su participación con voto deliberativo en ese tipo de ámbitos quizás sería algo no tan necesario, ¿no? Pero yo lo considero muy necesario y estoy agradecida por el tiempo que los laicos quieren aportar en estos órganos para ayudarnos a que la misión del Regnum Christi se pueda realizar de mejor manera. En Corea, esto significa love. Francia, en mi pequeña realidad de Francia. Desde hace muchos años vivimos eso de forma formal e informal. Hemos visto muchas veces que lo que los laicos aportan es sentido común, mucho sentido común, y como que nos despeinan un poco y nos ayudan a aterrizar, ¿no? Tendemos de tener un poquito una visión clerical a veces. Venimos de muy lejos, entonces venimos de una realidad donde más o menos veíamos a los miembros del Regnum Christi como novicios. Y poco a poco nos dimos cuenta que su vida funciona diversamente, y más que uno vive con los seglares, pues más que uno se da cuenta que esto no funciona así. Por lo cual, yo creo que, bueno, lo que yo he visto en estos días es que sin los seglares falta un condimento para que el pastel salga, ¿no? Yo creo que esto es algo que se ha logrado ya en estos últimos años y que es una maravilla. Tendríamos, a lo mejor valdría la pena diferenciar primero lo que es a nivel general y a nivel territorial, a diferencia del local. A nivel general y a nivel territorial, hoy los laicos participamos con un voto consultivo, y me parece que es lo que queremos y es lo que de alguna manera hemos pedido. En ningún momento buscamos un voto deliberativo por un afán de un voto, simplemente lo que queremos es ser parte de la familia, que nosotros como laicos también podamos aportar desde una perspectiva de papá, desde una perspectiva de mamá, desde una perspectiva de empresario. Creo que la complementariedad de todas las ramas es lo que realmente hoy y está enriqueciendo de manera importante el movimiento. A diferencia en la parte local, que es realmente donde está nuestro día a día, donde realmente podemos influir, donde podemos realmente aportar, ahí sí tenemos un voto deliberativo, y eso pues creo que también es algo muy bueno, porque ahí pues es donde vivimos, es realmente donde tenemos muchísimas posibilidades de actuar, e incluso donde también hay posibilidades de que los laicos dirijan muchas de estas obras. Entonces yo creo que es un avance enorme, y creo que esta complementariedad de las ramas y este entendimiento unos con otros es lo que va a seguir haciendo crecer el movimiento. Ahora que el desayuno. Pues que efectivamente ha sido un punto de encuentro el tema de optar por una federación de coordinación y de dirección, porque en definitiva la coordinación va a ser una dirección, porque había que conjugar dos valores, que era el valor de la autonomía de las ramas con el valor de la unidad, en cuanto que todos compartimos un carisma y compartimos una misión, y entonces era necesario coordinar todas esas autonomías en torno a la misión y al carisma, además de a los fieles asociados. De manera que hay que ir ganando en autonomía
y en la unidad de ese carisma y de esa misión, y el tiempo nos va a ir diciendo, ¿no? Pues esa coordinación en concreto en qué va a consistir, y ir visualizando qué se pone en las ramas y qué pondremos en el común. El estatuto da esa forma de poner una serie de fines y de misiones a la federación, y a su vez también establece los principios de esas autonomías, de manera que, bueno, pues no es una federación que vaya a tener una carga de obra, sino que va a ser una federación en la que el espíritu Regnum Christi, ¿no? el carisma Regnum Christi y la misión de todo el Regnum Christi, pues se va a coordinar, se va a dirigir desde ahí, ¿no? En este sentido, es una cosa muy rica, ¿no? Y creo que va a ser una verdadera belleza, porque no hay unidad que no se forme con identidades fuertes, con autonomías fuertes, y forma parte también de la autonomía la cesión a un común de parte de esa autonomía, ¿no? Y de parte de lo que de cada uno es. Hay una identidad propia y una identidad común que todos compartimos, y en ese compartir pues coordinamos lo que compartimos, ¿no? Y no coordinamos lo que no compartimos, porque ahí cada rama tiene su propia identidad, con lo cual pues el Espíritu Santo ha estado grande, porque al final podríamos pensar en modelos muy diferentes. Hablábamos de palabras con significados muy distintos, a pesar de utilizar las mismas expresiones, pero a la hora de la verdad sí que nos damos cuenta que en la propia estructura no se ha separado de lo que realmente teníamos que conjugar, con lo cual creo que ha estado muy bonito. Sí, porque todos estamos aquí. Es importante tener también algo de dirección, porque estamos aquí, las ramas consagradas, para servir a los laicos también. Entonces es muy importante pensar cómo podemos también servir a los laicos en las secciones. Por eso hemos dicho que hay que tener algo también de dirección, pero es una dirección colegial, no es una dirección de una rama, es una dirección colegial, todos trabajando juntos para una misión común. Es posible. Es posible una federación de coordinación y dirección, de las dos cosas. O sea, yo creo que la coordinación es sumar esfuerzos para algo común, pero necesita de una dirección en muchos ámbitos, ¿no? Poder tomar decisiones y poder decir, por aquí. Pues básicamente yo creo que la federación es un instrumento canónico, que lo que va a permitir es una coordinación entre las tres ramas consagradas del movimiento Regnum Christi, los legionarios, las consagradas y los consagrados, junto con los laicos, para que todo lo que tenemos en común, que es nuestra espiritualidad y nuestra misión, se realice con un gobierno que no va a ser tan vertical como ha sido antes, sino que es un gobierno colegiado, es decir, donde van a participar una especie de triunvirato de tres, de un legionario, una consagrada, un consagrado y dos laicos, para que las decisiones que afecten y que incidan en lo que es común, nuestra espiritualidad y misión, se realice de manera coordinada y de manera participada por todos. Bueno, ¿en qué consiste en la práctica? Creo que lo tendremos que ver, ¿no? Porque no tenemos que ser educados, creo yo, en la colegialidad, en el gobierno colegial, ¿no?
Ahora, creo que como un punto de llegada al que hemos llegado después de todo este tiempo, me parece que es positivo porque refleja de un modo claro, o más claro, la corresponsabilidad en la misión que tenemos todos como miembros del Reino Christi, ¿sí? Creo que hemos expresado todos y con mucha fuerza y con mucha convicción de que hay un carisma que es común, un carisma que Dios nos ha dado, hemos recibido, que es compartido por todos, pero cada uno lo aporta algo específico a este carisma, ¿no? Creo que de esta manera la colegialidad, un gobierno colegial, puede ayudar a ser reflejo de esta realización de la misión común, ¿sí? Creo que hay que aprender mucho. Ahora yo puedo testimoniar de que en Monterrey tenemos una buena experiencia de un gobierno compartido con una misión que todos realizamos, cada quien con diferentes funciones, pero finalmente es de todos, ¿no? Creo que hemos trabajado con armonía, con un buen debate muchas veces, con tensiones y conflictos, pero llegamos a soluciones para poder ayudar a la gente que está ahí en el campo, ¿no? Y eso es muy positivo. Creo que esto para nosotros es una plataforma muy buena para educarnos en un colegio colegial y así poder servir mejor pues a la misión en las localidades y en la evangelización del territorio. Ciertamente es una novedad con la que el capítulo, en la primera parte de esta asamblea, pues nos sorprendió en abril, porque fue una propuesta de la Legión, que yo creo que expresa muy bien el espíritu que queremos vivir dentro del Reino Christi, es decir, el Reino Christi es de todos, y por lo tanto entre todos tenemos que llevar la misión. Y eso es algo que se ha repetido una y otra vez en el capítulo, en las asambleas de rama, en la asamblea general. Y si hay una convicción, es esa. Y yo creo que todos estamos trabajando por eso, porque realmente podamos juntos hacer la misión del Reino Christi. Y en ese sentido, pues el gobierno colegial, que si bien no tenemos la experiencia, pues tendremos que ir viendo en los años futuros cómo se da, al menos desde un punto de vista teórico, pues siento que expresa muy bien ese espíritu de que todo es de todos, que siempre lo hemos vivido, pero en este signo más visible, que es que el gobierno de la misión se hace juntos, pues transmite mucho. Tiene un significado muy fuerte. Eso es el punto de encuentro. Y es muy sencillo. Es que hay dos palabras, gobierno colegial. Gobierno, ¿qué quiere decir? Que el gobierno tiene una tarea muy clara. Tiene que coordinar los esfuerzos de todos los miembros hacia el bien común. Cualquier gobierno tiene que hacerlo. Para nosotros, como familia espiritual y cuerpo apostólico, nuestro bien común es santificarnos y salir al mundo para evangelizarlo. Eso es la misión común. Entonces, el gobierno es coordinar los esfuerzos de todos para que este bien común, esos dos fines, se cumplan. Eso es gobernar. Pero ¿cómo gobierna? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Hay muchas maneras. Y en la federación hemos escogido un gobierno colegial. Y ese es justamente el punto de encuentro. Porque colegial hay los directores de cada rama se juntan en un colegio. Cada uno igual y cada uno buscando estos fines y juntos. Entonces es una reflexión magnífica de la corresponsabilidad en nuestra carisma, en la vivencia de nuestra carisma como movimiento Reino Christi. Estamos buscando la misma cosa juntos. Entonces, y además respeta dos cosas muy importantes que crean otros puntos de encuentro. En primer lugar, la autonomía de cada rama, porque cada rama es un ente en sí. La Iglesia ha reconocido
ha reconocido esto, que somos, entonces tienen que respetar, somos los director territorial de cada uno, juntando con los demás, respetando la autonomía, la identidad, cómo cada rama vive el mismo carisma, es importante. Colegial hacia este respecto. Luego, dado que es un gobierno colegial, no dictador, entonces da espacio a las localidades, los directores de las localidades, los directores de sección, los directores de las obras, da espacio para que ellos puedan responder a las necesidades más apremiantes de la iglesia, tener la flexibilidad, tener el espacio de hacer lo que más va a ayudar a la iglesia en su lugar, en su obra. Entonces, así es el punto de encuentro perfecto. Creo que sí es posible un punto de encuentro entre las 4 ramas, y creo que el gobierno colegial es, al menos a día de hoy, la expresión más idónea de la comunión para la coordinación en la misión. Entonces, es algo que no se había dado antes. Creo que antes teníamos una autoridad personal y ahora será un gobierno colegial. Tendrá sus dificultades y tendrá también las cosas a mejorar o las cosas a cuidar, pero también ya es un paso grande que los laicos asociados a Regnum Christi podamos estar a manera consultiva dentro de ese gobierno colegial. Entonces es algo que está pasando mucho en la iglesia, y creo que el Regnum Christi va al paso de la iglesia en ese sentido, y eso va a ayudar muchísimo a que toda esa misión de evangelización que teníamos la podamos coordinar mejor, y va a ser eso en sí mismo un ejercicio de comunión que nos tiene que fortalecer. Pues lo primero ha sido entender la diferencia. Cuando los laicos tuvieron que votar al respecto de si constituían o no una asociación, yo recuerdo que estuve y había cierta expectación al respecto de qué iban a votar, y fue una votación unánime que no. A la vez que manifestaron con mucha claridad su corresponsabilidad a todo nivel, ¿no? como Regnum Christi. Yo al menos me alegré, ¿no? Y me imagino que ellos también, por eso votaron que no, porque todos entendemos que el centro, el corazón de la responsabilidad de los laicos está pues en esa libertad que han tenido tiempo para poder hacer, ¿no? De hecho, pues todo lo que es la vida del movimiento que ha nacido de ellos. Y nosotros, ahora que con mucha alegría pues, hemos recibido a consagradas y consagrados su elección como sociedades de vida apostólica, pues tenemos que organizarnos bajo el derecho de la Iglesia, bajo el derecho canónico. Y eso es algo muy bueno, porque eso es lo que nos permite poder ser Regnum Christi, y poder llevar adelante la misión, que es al final lo que nos entusiasma y para lo que estamos hechos. Y los laicos, al no asociarse ellos en sí mismos como una asociación, pues no es necesario que estén bajo ese derecho. Ellos se asocian individualmente a la federación que nosotros formamos desde el punto de vista jurídico, pero en el corazón de lo que somos, pues somos lo mismo y no ha cambiado nada. Y de hecho yo veo con mucha alegría que ellos pues tengan esa libertad, ¿no? De poder asociarse, de hecho, sin necesidad de estar bajo el derecho de la Iglesia. Entiendo la dificultad, el deseo que tenemos de que pues esa plena responsabilidad se pudiera manifestar también pues en su voto, ¿no? En todo lo que sería a nivel general y territorial, pero creo que ya hemos avanzado mucho en una cultura donde los escuchamos mucho, donde los necesitamos realmente y nos damos cuenta que los necesitamos para el gobierno, y aunque eso hoy pues no se pueda manifestar en un voto, porque la federación es entre quienes
forman una asociación en sí misma, ¿no? El Instituto de Vida Religiosa y las Sociedades de Vida Apostólica, pues ellos están, creo que, en el espíritu sin duda plenamente presentes. Puede ser que el día de mañana ellos también tengan ese derecho a voto, pero a mí en lo personal yo no siento que nos esté faltando nada entendiendo esta realidad de hecho. Y creo que muchos de ellos también lo sienten así, no sienten que estén hechos a un lado porque no lo están, ¿no? Y que lo realmente importante se juega en nuestros corazones y en la cultura de lo que nosotros vivimos como movimiento. Y en eso estamos plenamente de acuerdo. Ahora mismo, tal como están las cosas y las posibilidades que tenemos, esto es un punto de encuentro magnífico. Creo que más allá de una cosa y de la otra, es muy importante la actitud y la voluntad que todos tenemos de hacer que esto efectivamente sea un punto de encuentro y de que todos nos sumemos a lo que tenemos ahora y a vivir a fondo en el día a día nuestra identidad carismática. Nosotros tenemos que buscar un orden para una estructura tan compleja como es la nuestra, y entonces no podemos hacerlo sin una forma jurídica. Entonces, desde un punto de vista emocional, yo diría, es bueno hacer una cierta paz con una estructura y no ver la estructura como un enemigo o como un límite o como un problema. Y si nosotros encontramos esta paz, yo pienso que a partir de esto también vamos a entrar en armonía. Se va a tener, a lo mejor en unos 30 o 40 años, otra vez un momento donde preguntarse la estructura del año 2019 todavía vale para el año 2050 o el año 2070. Y una estructura entonces jurídica no es como los 10 mandamientos. Tiene que adaptarse al desarrollo y crecimiento de la organización que tiene su fuente y su corazón en el punto carismático. Tal vez nos hemos metido en algún aprieto porque hemos querido encontrar precisamente una identidad entre una realidad jurídica y una carismática, y me parece a mí que no lo vamos a encontrar nunca, y que siempre viviremos con esa tensión entre una realidad mayor y el vehículo jurídico que la trata de expresar en el mundo concreto, en el aquí y ahora. Yo creo que eso es bueno. Y eso nos permite incluso un dinamismo en nuestra vida como movimiento. Yo recuerdo que cuando comenzó todo esto y en esos años de crisis, nos peleábamos mucho por que nos concediera la Iglesia, así decíamos, una nueva figura jurídica acorde con lo especiales que éramos. Y estos años han sido también un ejercicio de realismo y de darnos cuenta que sí, que tenemos algo especial, y por eso la Iglesia nos aprueba y nos sigue apoyando, pero que también cabemos dentro de figuras que ya hay, y que esta figura que hemos encontrado de federación, que logra asociar de una manera flexible a una realidad que ya existía, la Legión de Cristo como instituto religioso, y a nosotros como sociedades de vida apostólica, con una autonomía que se concreta allí, pues nos permite vivir y nos permite ser, y además permite también adherir a los laicos, a los seglares, y desarrollar la actividad apostólica del movimiento. O sea, en síntesis, no creo que la armonía se componga de una tranquilidad falsa, sino que la armonía es precisamente ese movimiento, y ese ir y venir, y ese saber sobrellevar incluso y gestionar bien las tensiones que también nos va a provocar.
Vale, quizás me atrevería a decir una cosa previa. Si yo pudiera decirles algo a los laicos hoy de su misión, de su compromiso, estoy convencida que si verdaderamente ponen y ponemos todos la mirada en ese Cristo que nos ha mirado y nos ha llamado a una vocación muy concreta en la vida cristiana y en el Reino Christi, y desde ahí contemplamos la Iglesia, el movimiento, sus propias realidades, se van a dar cuenta que tienen una misión importantísima de acortar distancias. De verdad, acortar distancias entre lo que viven y les toca vivir y ese Cristo que está llamándoles. Y me parece que eso es ser sal de la tierra, eso es ser luz del mundo, y creo de verdad profundamente en su vocación. También me parece que si me voy atrás, ya el Concilio Vaticano II viene hablando hace mucho de la importancia de la vocación de los laicos. Y creo que estamos siendo lentos en entender hasta qué horizonte, hasta qué sentido verdaderamente están llamados a ocupar no solo puestos de gobierno, sino responsabilidad de la vivencia y transmisión de la fe. Y eso me parece que en el movimiento también lo estamos viendo. En la asamblea hemos estado discutiendo sobre ello, creo que hemos dado pasos, creo que vamos todos poniéndonos cada vez más conscientemente en concordancia de que hay una misión común, hay una vocación de todos, un carisma que todos tenemos vivido de distinta manera o de forma diversa, pero que ellos están especialmente llamados a hacerlo partir de las realidades temporales. Nosotros a su lado, nosotros junto con ellos, pero tienen una vocación tan importante como la nuestra. Entonces, de verdad que yo sí creo que estamos dando pequeños pasos. Me parece que incluso lo que decía hoy el padre Guirlanda da luz. El carisma es común y el carisma lo tenemos todos. Por lo tanto, la responsabilidad es de todos. Todos a una, aunque me salen las palabras. Hombre, yo creo que la participación de la rama laical en la federación es clara porque las secciones, que es donde se desarrolla la vida del movimiento, la vida del laico del Regnum Christi, está bajo los órganos directivos de la federación. Entonces, el papel del laico irá madurando en la federación o en el Regnum Christi cuando vayan asumiendo cada vez más su misión como ser los que transforman las realidades temporales. Entonces, iremos madurando como federación, particularmente la rama laical, al comprender que a ellos les corresponde el lanzamiento de obras apostólicas, el lanzamiento de redes que vayan transformando los diversos entornos en los que ellos se mueven y que no depende exclusivamente de las ramas consagradas, ni la legión, ni los consagrados, ni las consagradas, que les demos a ellos y les digamos qué hacer. No, perdón. Ustedes como laicos son los que tienen que salir y explotar ese ser apóstoles, obviamente con la ayuda del resto de las ramas de la federación, pero creo que irán madurando en ese sentido dentro de la federación cuando realmente explotemos nuestra vocación bautismal de apóstoles, ¿no? Que vaya habiendo más claridad de qué significa la federación y el Regnum Christi, ¿no? Y cómo yo paso como miembro del Regnum Christi a través de mi acto de adhesión, ¿no? En la misa, que antes conocíamos como la incorporación al Regnum Christi, en ese momento me asocio formalmente a la federación, es decir, hago parte jurídicamente hablando como persona individual de esta federación y luego tendremos que seguir madurando y profundizando en cuál es mi responsabilidad dentro de esta federación, no solamente en el ámbito apostólico, sino de planeación, de gobierno, etcétera. I haven't met anyone here at the Assembly who does not agree that the lay members have a complete participation in Regnum Christi, that they are fully members who receive this charism and this mission from God the same way any legionary or consecrated does. However, there are limitations to how that's exercised in regard to canon law. So we just had a great discussion with Father Guirlanda, our pontifical assistant, who explained it in a way that was really clear for me. He said that the church sees that there is an actual, in fact, reality of the Regnum Christi movement that involves these 4 ways of living one charism completely. A total self-giving in the charism that's simply defined by state of life,
but with a complete giving of all, so an equality of all in that sense. So he called that de hecho, or a factual reality. But then he explained that there is not a juridical reality or a juridical structure that can express that completely. It doesn't exist at this point in the church. So it's not that there's a different Regnum Christi between the Federation and the Regnum Christi that we all know and love, but there's a limitation in canon law that will only allow members of the consecrated branches to have a full legal participation in the canonical structures of the Regnum Christi Federation. While we have this beautiful reality that the church sees, loves, encourages in one way, all the branches see, love, and encourage them together, we can't all participate juridically the same way. So we agree that the lay members exist, and we agree that the Federation is actually a really good thing. Yo creo que hay que ver el presente. Y el presente es estupendo. Hemos visto la participación de los laicos en un órgano de gobierno y ahora visualizamos un estatuto donde va a haber participación de los laicos en dirección de secciones, de obras, de localidades, en participación incluso a nivel de órganos de gobierno territorial, general. Entonces el presente a lo que hemos llegado es muy bueno y hemos experimentado ya el beneficio. ¿Cómo se visualiza el futuro? Pues yo diría que hay que fijarse en el presente y es obvio que todo madura. Todos maduramos, todos crecemos y seguramente la rama laical de alguna manera va a desarrollar y a crecer. Pero no nos pongamos ahora como quien está en una mesa bebiendo agua y de pronto le traen una copa de vino y dice, qué bueno está el vino, pero qué pena que no quita la sed. Pues no, el vino no quita la sed, pero es muy buen vino. Entonces disfrutemos el vino. Esto está saliendo así, se está pegando, está fluyendo uno del otro. En los estatutos, en el número 43.1, encontramos un punto de encuentro para las obras, partiendo de nuestra realidad hoy, y en la que, al ser tan diversa, con tantas implicaciones, a su vez también muy diferentes en cada territorio, donde vemos lo más conveniente es que vengan propuestas a partir de cada realidad. Es decir, a partir de cada territorio. Desde el punto de vista de los laicos, la preocupación que traíamos era que una asignación de obras a las ramas de alguna forma fragmentase la misión del movimiento, que el laico se encontrase ante unas obras que están en las ramas y que ya no pertenecen a todos, ¿no? Y con el pasar de los días hemos ido llegando a unos entendimientos que me parece que estaban desde antes, pero que no sabíamos expresarlo como debía ser. Y el entendimiento está recogido hasta en el mismo estatuto. Y es que independientemente de que las obras estén en una o varias ramas, están en función de la misión. Y el estatuto contempla suficientes elementos de sinergia, coordinación, puesta en común de todas las ramas y de los laicos para que eso siga siendo así. Entonces, la preocupación que al inicio había, pues se ha ido mitigando mucho porque hemos profundizado en el estatuto, hemos visto que nadie quiere tener una lógica de ramas en cuanto a las obras, sino más bien por un tema de administración, de sencillez, de manejo administrativo y de gestión, pues se ha optado por eso. Pero eso no quiere decir que las obras no estén puestas en función de la misión del movimiento y que los laicos seguiremos trabajando en esas obras y en otras para el bien de la misión del Regnum Christi.
Bien, pues tal vez ha sido el tema más largo, más que nos ha tenido hasta el último día hablando de él y tratando de encontrar fórmulas para llegar precisamente a ese punto en el que podamos armonizar la labor de la federación, lo que queremos que haga la federación en relación con las ramas. Y aquí es donde se encuentra en lo concreto la fuerza de la unidad, la fuerza de la misión común, con la debida autonomía de las ramas. Tal vez creo yo que eso es lo que está ahí detrás y que nos ha tenido hablando de ello hasta ahora. Y yo pienso que salimos con un buen acuerdo, salimos en paz, con una posibilidad de caminar a futuro, basados sobre todo en dos principios, en la confianza y en el respeto. La confianza entre nosotros, que ha sido renovada, y el respeto de cada obra, de cada territorio, de cada rama, porque lo que subyace allá atrás es eso, o sea, cómo logramos lo mejor para cada obra, cómo pensamos en lo mejor para la autonomía de la rama y también para esa misión que concebimos común y que queremos que siga siendo común. El padre Emilio nos decía esta mañana, el padre Emilio Díaz Torre, en la homilía, que vamos caminando, y yo lo pensaba y me resonaba porque precisamente el salmo era el del buen pastor, y pensaba que íbamos así, tomados de la mano de Cristo, caminando, y Él nos lleva por caminos que a veces no entendemos del todo, porque pueden parecernos distintos, y por eso entramos con cierto temor. Creo que ahora viene un camino largo pero apasionante en que cada territorio tiene que concretar. Cada territorio tiene que ver en ese colegio que se ha formado de los directores territoriales de rama, cómo concretar esto para sus obras. Bueno, en eso estamos, vamos caminando con paz. La obra apostólica de la Federación es muy amplia, y hemos pensado y hemos llegado a la conclusión todos de que la Federación se va a dedicar a custodiar, a acompañar, a profundizar y a promover el carisma que hemos recibido. También a impulsar la misión común que debe estar al servicio de la Iglesia, y promover la colaboración entre todos de la actividad apostólica, y promover también la comunión entre todos los que estamos trabajando, legionarios, consagradas, consagrados y tantos laicos que están colaborando en la misión apostólica de la Federación, que es el movimiento Regnum Christi. La Federación, en su colegio, como colegio general directivo, busca de alguna manera impulsar el crecimiento de estos aspectos del carisma, de la comunión, de la misión apostólica. Vemos también que lo hacen de un modo colegial, en unión, y para poder atender las obras educativas hemos decidido que en el estatuto de la Federación y en el estatuto sobre todo de cada una de esas obras se tiene que definir quién la gobierna, si es una rama, si son dos ramas de alguna manera en colaboración, o si lo dirige la Federación. Cada una de las obras educativas en su estatuto definirá cómo va a ser su gobierno, cómo va a ser su dirección y cuál va a ser su gestión. Ahora, el punto de encuentro pues debemos ser todos nosotros. Los directores territoriales y los directores generales como colegio están aquí impulsando el carisma. Acá los directores territoriales, de la misma manera, en los centros educativos están impulsando el carisma, están buscando la comunión, están impulsando la acción apostólica de todos, y todos buscamos poder servir a la Iglesia. Queremos también impulsar el crecimiento vocacional, queremos que más laicos vayan participando
de la vida del movimiento Regnum Christi a través de la federación. Como